el placer por primera vez de conversar con una invitada con la que he tenido muchísimas conversaciones detrás de cámara, pero por primera vez voy a conversar con ella delante de cámara. Es una persona que quiero y admiro muchísimo, nuestra queridísima Wildania Peralta, psicóloga de cabecera de aquí del Mangú. Bienvenida, Wildania. Muchísimas gracias. Qué feliz estoy de poder por fin estar frente a la cámara contigo, porque es cierto, tenemos muchas conversaciones fuera de cámara y hoy por fin ya nuestra conversación la van a ver. Debo repetir lo que te dije detrás de cámara. Yo no tengo una conversación contigo de la que no haya sacado algo muy, muy valioso. Qué bueno, me alegra muchísimo porque ese es el sentido, ¿verdad? De las conversaciones con gente como tú, que haya digo yo, un premio, un reforzador, que podamos sentirnos las dos cómodas y que se puedan repetir las conversaciones de esa misma manera. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un tema controversial. un poquito controversial. Es por el mes de septiembre, estamos en el mes amarillo, el mes de la prevención del suicidio. Entonces, hoy vamos a comentar algunas de las conductas que pueden tomar en cuenta las personas que se encuentran en una posición incómoda frente a alguien querido o quizás conocido que diga que se quiere suicidar. ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta circunstancia? Pero antes de que tú me digas qué podemos hacer frente a esta situación que es muy difícil, yo quisiera que tú rápidamente, sobre todo para las personas que nos ven, que quizás se sienten identificadas en una situación delicada, ¿qué es el suicidio? ¿Por qué se produce ese deseo en una persona? El suicidio es una estrategia que usan las personas para conseguir algo. La mayor parte del tiempo, las personas con un grado alto de sufrimiento, ya sea por una circunstancia del momento o por arrastrar muchas experiencias traumáticas, tienden a creer que no hay alternativa para llevar una vida satisfactoria, para poder sentir placer o sentir comodidad con la vida que están viviendo. Entonces, cuando llegan a este punto de desesperanza total, de una intolerancia a la frustración que le generan todas esas circunstancias, entonces lo que piensan es, lo mejor que puedo hacer es dejar de vivir. Lo que tengo o lo único que tengo para dejar de sentirme como me siento es matarme, es morir. Entonces, sigue siendo una conducta que tiene una función. La función de parar o evitar un sufrimiento que en muchas ocasiones las personas interpretan como permanente e inevitable. La respuesta a este estímulo o a este deseo que puede tener una persona de terminar con su vida, a veces no es muy favorable. La respuesta de sus familiares, de sus amistades, ¿cómo debe ser, tú como profesional, cómo debe ser la respuesta de un hermano, de una madre, de un amigo, ante una llamada de urgencia de voy a terminar con mi vida? Mira, yo creo que la respuesta a tu pregunta tiene que ir dirigida a la compasión hacia esas personas que no saben, porque a ninguno de nosotros nos han enseñado cómo reaccionar ante una circunstancia así. El miedo que eso genera, y más si es un ser querido, tu pareja, tu hijo, tu familiar, tu amigo, tu conocido del trabajo, lo primero que ocurre es que en la propia persona que escucha eso se genera una desregulación emocional. Hay un huracán que viene, te da muchísimo miedo, desesperanza, también tú comienzas a generar este tipo de pensamiento de ¿ahora qué hago? ¿Cómo le respondo? No sé, porque la idea en tu cabeza anticipada de que esa persona puede llegar a cumplir con lo que dice, te genera toda esa sensación de como si lo hubiese hecho. Entonces, no, y tú lo ves inminente, o sea, es que ya va a pasar si no es que pasó. ¿Qué le voy a decir? Entonces, en muchas ocasiones lo que le decimos no es eficaz, porque empezamos a invalidar sus emociones a través de cosas que la persona pudiera tener o pensar para no matarse. Como por ejemplo, o para no suicidarse, pero piensa en tu familia, pero tú tienes un trabajo, pero tú tienes una casa, o pero tú tienes esto, pero mira aquello.
Todas esas respuestas son respuestas de invalidación de la emoción o del sistema emocional que esa persona está teniendo en ese momento. Entonces, ese es ¿Cómo un debemos rotundo actuar no. entonces? Un rotundo no. Sí, porque eso deja de ser importante. ¿Qué me importa mi trabajo? Que yo lo que quiero es lograr mi objetivo. Exactamente. Igual si esas cosas justamente son las que me están causando malestar, que tú me las recuerdes, Claro. no van a solucionar nada. Lo único que van a hacer es reforzar mi idea de que mejor me mato. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, validar. ¿Verdad? Porque vamos a empezar a decir lo que no y después lo que sí. Validar la emocionalidad de la persona implica que tú vas a expresar con tus propias palabras. Imagino que tu dolor debe ser muy grande que tú estás pensando de esa manera. Wow. Eso es muy diferente a decir, pero ¿por qué tú estás pensando eso? Que llega a ser una expresión de crítica y de juicio hacia el otro. ¿Cómo eres capaz de pensar en eso sin considerar a los demás, a la gente que te quiere? Entonces, lo que estás haciendo es generándole culpa y esa culpa va también a traducirse en una sensación de querer castigarse y ¿cómo me castigo? Matándome también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El tema de, primero, ¿verdad? Porque después validamos, pero primero tenemos que autorregularnos emocionalmente nosotros mismos. Claro. Cuando escuchamos eso, es como que la impresión y el torbellino y el desorden emocional interno, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso para respirar y decir, espérate, que esto yo sé que me impacta, pero lo que yo tengo que responder tiene que ver más con la persona que conmigo. Entonces necesito estar calmada. Entonces, en ese sentido, me calmo y respondo validando la emoción con una escucha activa y empática. Vamos a permitir que la persona se exprese. Nosotros no vamos a dar ningún sermón, ni discurso, ni nada de eso para que la persona empiece a reflexionar en función de lo que nosotros creemos en nuestra cabeza. No. La pregunta es, después que le decimos, imagino que tu dolor debe ser muy grande, tu sufrimiento tiene que ser muy grande para que tú estés pensando así. Lo segundo es, ¿qué tú crees? ¿Cuáles son esos problemas? Porque la persona va a hablar cuando tú le digas, me imagino, la persona posiblemente hable. ¿Qué tú crees que tú vas a solucionar? Enumérame los problemas puntuales que tú vas a solucionar matándote o suicidándote. Wow. Entonces, en ese sentido, podríamos investigar o indagar o explorar las reglas verbales o las ideas básicas que la persona tiene en función de las cosas que está viviendo. Entonces, luego de que la persona piensa y dice qué cree que va a solucionar matándose, nosotros podríamos, no somos especialistas, recordemos que no estoy dando una clase para otros terapeutas, claro, sino para personas comunes así, entonces que no tengan la formación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos brindar a la persona nuestra compañía porque la red de apoyo es fundamental. Hay autores que han hablado de que el suicidio es una patología del vínculo. La mayoría de las personas que piensan en suicidarse tienen dificultades en sus vínculos relacionales, o sea, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, sus relaciones de pareja, y entonces empiezan a tener esta sensación de soledad y de falta de control de las circunstancias y falta de opciones de resolución de las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros fomentamos el vínculo, formamos ese vínculo, que es lo que me ha pasado, que te contaba, yo sé que ya se está terminando el tiempo, esto debería ser una masterclass. Sí, yo no sé cómo José Luis no ha empezado a dar no lo agites mucho. más señales que... Entonces, te contaba detrás de cámara de esta chica que me llamó un viernes en la noche a las 10:30 diciéndome que se iba a matar. En una videollamada, era mi paciente, yo no contesto llamadas de noche ni nada de eso. Entonces yo dije, como yo sé cuál es su contexto, claro, su situación, yo contesté. Y ella estaba en el techo de su casa, en una segunda planta, diciéndome que se iba a matar. Y yo lo que hice fue que la acompañé con una comunicación completamente distante, normal. Exactamente normal. Le dije, mira, bebo café todos los días y tu mamá vende unas tazas muy lindas. Me encantaría que tú te bajaras de ahí y me busques una taza, pero no vas a buscar la taza que tú crees que a mí me gusta, vas a buscar la taza que tú consideres favorita para ti, la que te guste más a ti, que esa es la que yo voy a usar para tomar café. Y de aquí al lunes yo la voy a buscar. Ella bajó en la videollamada, lo que yo quería era que se quitara de ahí. Claro. Entonces ella bajó y al sol de hoy, que eso hace como un año y algo, ella está
ya estable, reduciendo sus medicamentos psiquiátricos y con una funcionalidad vital. Entonces, el vínculo es muy importante, las redes de apoyo, ir a las fuentes que te pueden ayudar, como por ejemplo las líneas que hay aquí, Es líneas muy de ayuda. importante, claro, Wildania, Espérate, vamos a déjame sacar mencionar. mi celular, que ya José Luis está haciendo señas. Totalmente. Yo no me sé los números de memoria porque ya eso no se usa. Pero es importante que Pero sí mencionemos quiero algunos compartir, teléfonos. claro que sí, quiero compartir las líneas de ayuda que hay en este país para las personas que están viviendo, experimentando ideación, pensamiento suicida. La primera es la línea familiar al teléfono 809-636-3507, 809-636-3507. Y al WhatsApp, usted puede escribir al WhatsApp pidiendo ayuda, la persona lo va a contactar, 849-258-4479, 849-258-4479. También está la línea Vivir y hay líneas que aparecen en Google. Usted busque ahí, pregunte si usted necesita ayuda, porque también hay que aprender a normalizar socialmente la facilidad o el acceso a la ayuda. Cuando la gente necesita ayuda, Claro. búsquela. Así que visite su psiquiatra, visite su Y psicólogo. siga a la psicóloga de cabecera del Mangú, @wildania.peralta Así es. en las redes sociales. Gracias, Wildania, Un por placer. acompañarnos. Qué mejor persona para conversar de este tema tan delicado que contigo. Y de verdad que esperamos que si usted necesita ayuda, marque uno de estos teléfonos, escriba, busque ayuda, porque de verdad ese no es el final. Ese no es el final. Todavía hay una vida bastante larga y buena para usted. Gracias, Así es. Wildania. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, regresamos con más luego de ella. De mi bachata y mis raíces.